Santi, bienvenido a True Growth Podcast. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. La verdad es que te voy a ser bien sincero, es difícil entrevistarte porque pues, eres uno de mis mejores amigos y entonces ponerme serio para platicar contigo de negocios a veces me cuesta, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias, Fer. Gracias a ti por la invitación y yo también haré mi mejor esfuerzo por que no se sienta raro. Pero Muy muchas bien. gracias. Bueno, Santi, entonces para platicar sobre el tema de manejo y formación de equipos, quería platicar contigo sobre todo porque has tenido o hiciste un cambio de carrera muy parecido al que hice yo y que como sabes, la semana pasada hablé con Carlos Ranero de Justo, que también tuvo una experiencia muy parecida en el que saltó de CPG a e-commerce startup, ¿no? Entonces, de empresa pública grande, masiva de consumo a un e-commerce y startup. Y él habló de varias cosas que le costaron trabajo al principio, ¿no? Una de las cosas que mencionó fue la relación con producto y el entendimiento Ujú. de quién controla el producto, ¿no? En consumo es marketing, en tecnología pues es producto, pero pues producto debería ser una subfunción de marketing. El tema es que el skill set es diferente, ¿no? Entonces, eso le costó trabajo a él. También le costó trabajo, en particular, él habla de la etapa en la que estaba justo cuando él entró, que no solamente era dar los números, sino también era crear cultura y también era crecer la compañía, ¿no? Y eso es algo muy parecido a lo que tú hiciste en Amazon, ¿no? Siendo uno de los primeros que llegó a abrir México y después la unidad de advertising y después el negocio de advertising en Brasil. Entonces, para ti, ¿cuáles fueron los principales retos de cambiar de empresa de consumo masivo a después entrar a tecnología? Sí, a ver, creo que el principal fue, a ver, cuando trabajas en una empresa CPG tradicional en marketing, generalmente en las que trabajé yo, como que el brand manager es como si fuera el director general, entre comillas, de la marca, ¿no? Tienes P&L, control del P&L. Me pasaba a mí que cuando trabajaba en Kraft, me hablaban de la planta, de oye, no sirve no sé qué, el corrugado. Yo decía, ¿por qué me hablan a mí, no? Cuando empecé, hasta yo después entendí, a ver, esa es la chamba. Cuando entro a trabajar en marketing en Microsoft, vi que o sea, el marketing en tech es completamente diferente y realmente las empresas son tech como Microsoft, realmente quien tiene la toma de decisiones es el equipo de ingeniería, ¿no? El equipo de business o el equipo de marketing en este caso, me pareció que era más un área de servicio más que un área central, ¿no? Que tomaba decisiones sobre el producto. Después, cuando me cambio a eBay, me pareció que era un balance mucho más parecido a lo que yo quería o lo que yo conocía, donde si bien sí tiene la tecnología, la tecnología es lo que hace como que él facilita el negocio, por la parte de negocio y tech tienen mucho más balance, ¿no? Muchas empresas lo tienen muy dividido, pero creo que tiene un mejor balance, o al menos te da como que más, para yo que trabajo esto en el área de negocio, mucho más cancha, ¿no? Para tomar decisiones, tomar riesgos y demás. Eso fue creo que lo más me costó trabajo al principio en ese cambio de CPG a Tech. Ahora, pasaste a Microsoft, que ahí puedo decir por experiencia propia que es un cambio súper brusco, ¿no? O sea, y sobre todo, digo, tú estabas en un producto más dirigido al consumidor, yo estaba más en business to business y en la parte de producto de Windows, ¿no? Y para mí fue súper complicado, tuve que aprender muchísimas cosas, pero al mismo tiempo para mí fue muy complicado, sobre todo venir de, como tú mencionabas, de, oye, eres brand manager o director de marketing o lo que sea, de una empresa de consumo en una subsidiaria en un país y tienes P&L management y tienes ownership end-to-end y tomas decisiones y en eso, y obviamente que sales del MBA pensando que, o sea, voy a conquistar el mundo. Sí. Y entonces llegas a Microsoft, son 180,000 personas y no tienes ese control. Para mí fue como de, wow, o sea, ¿qué pasó, no? Y me costó trabajo y después cuando estuvimos juntos en eBay coincido en que las cosas sean similares, ¿no? Ahora, eBay era una empresa que eh, tuvo un éxito bestial cuando salió. Yo creo que es uno de los casos de éxito de marketplaces, ¿no? Que es un negocio súper difícil de construir. Sin embargo, no tenía procesos muy robustos, ¿no? Era Ujú. bastante build as you go y pues Sí. crees el negocio, toma decisiones rápidas.
pero después tú saltas a Amazon y Amazon es completamente distinto, ¿no? O sea, Amazon tiene una cultura súper, no sé si estricta o rígida es la palabra, pero mucho control, ¿no? Muchos procesos determinados de, ya sabemos que esto es lo que funciona, una estructura muy clara de cómo se deben de hacer las cosas, una opinión muy clara de cómo se deben de presentar propuestas, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo fue tu adaptación, digamos, del Montessori, que era eBay, a una escuela un poco más estructurada como Amazon? Sí, completamente diferente eBay de Amazon. A ver, yo te diría, Amazon no es que no es rígido, de hecho creo que es bastante ágil. Lo que tiene Amazon son muchos, en Amazon le llamamos mecanismos, ¿no? Muchos procesos, eh, mecanismos es la palabra correcta, para hacer diferentes cosas. Te puedo hablar de mecanismos, pero uno muy conocido es el de la figura del bar racer, ¿no? En las entrevistas, que si quieres al rato hablamos de eso. Uh -huh. Eh, Eso por una parte, pero lo que tiene Amazon sí tiene una cultura muy particular que pues, cuando te empieza a entrevistar te dice, no sé, de recursos humanos, a ver, estudia los leadership principles, prepara ejemplos de cada uno y pues uno que es candidato ya de afuera es, ok, ¿qué será esto? Suena interesante, pero una vez que estás adentro, te das cuenta que realmente Amazon sí, o sea, los leadership principles están muy bien pensados y es la forma, digamos, es como que la columna vertebral que tiene Amazon y es la forma en la que ha podido escalar la cultura a pues, más de 1 millón de empleados en todo el mundo, ¿no? Y es algo bastante interesante porque es consistente, ¿no? Cualquier país, cualquier equipo, sea Alexa, Amazon Web Services, Amazon Ads, el DNA y el común denominador es eso y se comparte. Y hay otras peculiaridades, ¿no? Como en Amazon no se usa PowerPoint. Para cualquier proyecto, cualquier cosa se presentan documentos en Word, narrativas, y es difícil de escribir y no es algo que no es intuitivo. Sí fue un shock al principio el adaptarme pues, todo esto nuevo, ¿no? Toda la cultura tan peculiar y diferente de Amazon que no lo había vivido en ninguna otra empresa en la que había trabajado. Ahora que llevo ya casi 9 años, te puedo decir, sí hay un motivo, una razón del por qué se hacen las cosas así, ¿no? Y al final, digo, siempre va iterando y refinando y cambiando, pero el DNA o eso sigue siendo muy parecido cuando entras en 9 años. Y para adaptarte a todo esto, imagino que existe alguna figura de mentor interna, ¿no? En Amazon, que probablemente te ayuda pues, a disminuir la curva de aprendizaje, ¿no? Para que ese aterrizaje sea menos forzoso y sea un poquito más suave, que te pueda dar guía de cómo construir ese documento, que ahorita hablamos de eso, ¿no? De Sí. cómo entrevistar gente, etcétera, me imagino. A ver, si tienes mentor, cuando entras a Amazon tienes un onboarding body, ¿no? Le llamamos que es Uh -huh. alguien, un peer que te ayuda desde a ver cómo me inscribo para mi seguro de gastos médicos hasta entender, ¿no? Todo más de cómo funciona el equipo y demás. Generalmente es alguien que te ayuda en el día a día. También hay una figura de mentor. Generalmente los mentores empiezan un poquito más tarde en el proceso y pues mucho es con tu manager. Ahora, algo que a mí y a todo mundo, ¿no? le llama la atención es cuando entras a Amazon, eh, tus primeras semanas pasas mucho tiempo, pues ahora sí que absorbiendo información, ¿no? Y haciendo trainings de todo tipo. Y tenemos una wiki interna, ¿no? Hay una wiki de Amazon y para tu segunda semana te acostumbras a que preguntas cualquier cosa y te dicen, chécalo en la wiki, lo cual al principio puede ser un poco frustrante, porque dices, a ver, no, pero ayúdame. Pero la intención de eso, pues, no sé si es por diseño, por suerte, pero así es, te vuelves muy autónomo, ¿no? Después de un par de semanas ya entiendes que, a ver, el 90% de mis dudas o mis problemas los puedo resolver yo solito. Eh, y en la parte esta de escribir documentos, obviamente pues sí tienes un poco como coaching, ¿no? Y pues la gente general es buena onda y te ayuda y te dice, a ver, vamos a estar contigo y te voy a ayudar, pero también es mucho de ahora sí que
lanzarte al ruedo, empezar a hacer tus documentos y irlos refinando. Me acuerdo perfecto el primero que presenté, que era sobre el lanzamiento de una de las categorías, cuando íbamos a lanzar Amazon en México. Y en Amazon es muy curioso porque entras a una reunión y puede ser que los primeros 20, 30, 40, 50 minutos estén todo el mundo sentado leyendo los documentos, lo cual eh, saca de onda, así es. Y bueno, estoy en esta reunión, presento y todo el mundo te hacen preguntas, ¿no? Tú presentas tu plan y te hacen preguntas de, oye, esto, ¿cómo lo ves? ¿Te consideras es otra cosa? Y yo salí de ese primer, como le llamamos, doc review, salí así, bueno, se me van a correr, ¿no? Lo hice fatal. Y llega mi jefe y me dice, felicidades, muy bien. Y le digo, oye, o sea, no estuviste en la junta. O sea, y no, o sea, lo que me explicó así es, ¿no? Al final es el propósito de escribir documentos para escribir un buen documento tienes que ir muy, 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 muy a profundidad. Inclusive, o sea, sirve para, igual y tú tienes una hipótesis en la cabeza de, pues yo creo que mi plan debe ser A, B y C, ¿no? Que en un PowerPoint puedes masajear la data y poner las gráficas como tú quieras y al final vas llevando la narrativa, la historia. Ujú. En un documento, ahora sí que no puedes hacer bullshit, ¿no? Tienes que tener todo escrito. Generalmente son documentos 6 páginas, más apéndices, entonces no puedes como que, bueno, ganarle espacio con tablas. No, o sea, ese tipo de trucos no son bien vistos, ¿no? Al final, si es un proyecto importante, necesitas, ¿no? El tener esa cantidad de detalle. Y en, cuando se revisa el documento se vuelve como a ver, vamos a darle feedback a esta persona para que lo haga mejor, ¿no? O hacerle preguntas de qué consideraciones hizo, no hizo, etcétera. Entonces, algo que mi equipo ya me alucina, a todos les digo, escribe un doc. Y la verdad es que funciona, esa es la forma interna en la que Amazon se comunica a través de documentos. Sí, como dices, o sea, en las presentaciones de PowerPoint, incluso como presentador puedes ir cambiando tu narrativa dependiendo de cómo ves la reacción de la gente, ¿no? Y si eres un buen presentador, puedes vender la idea que sea, ¿no? Claro, sí. Con 3 bullet points, ¿no? Y puede tener o sea, muchísimos errores en la estructura y en cómo está pensadas las cosas, y ya que lo llevas a la ejecución, mucho más complicado, ¿no? Ahora, algo que me llama la atención de todo esto es que obviamente Amazon ya o sea, es gigantesco, ¿no? Pues no es como que está en proof of concept en lo más mínimo, pero sí siento que me da mucha curiosidad hasta qué punto sacrificas velocidad de ejecución por tener una planeación súper pensada, ¿no? O sea, si pienso en Facebook, por ejemplo, y en el mode de Zuckerberg de Move Fast and Break Things, y yo que, como sabes, desde que salí de eBay, pues llevo en startups todos los últimos 9 años, ¿sí? 8 años. Ha sido una filosofía mucho más de no sobrepienses las cosas, o sea, qué es lo que quieres averiguar, qué es lo que tienes que aprender, hazlo y pruébalo, y si funciona, perfecto, sigue adelante, y si no, entonces pivotea, ¿no? Entonces es Ujú. como, yo vivo en un mundo de experimentación continua, y dentro de ese mundo de experimentación continua existen ciertos documentos que son importantes, ¿no? Como por ejemplo, cuál es el problema que está resolviendo y estar seguro que el problema está súper bien planteado, y cuál es la hipótesis de por qué crees que está sucediendo este problema. Entonces, explícala, ¿no? Y cuál es la evidencia que tienes para soportar que esta hipótesis puede ser la causa de este problema. Y después, ¿cuál es tu predicción? O sea, tú piensas que si hacemos esto, dada esta evidencia, va a suceder esto. Ok, perfecto. ¿Y cuál es la métrica que quieres mover? ¿Y cuál es la métrica que quieres cuidar? ¿Y cómo se ve un Ujú. experimento? Entonces, hay que detallar todo eso obviamente de forma mucho más resumida, pero igual muy bien pensada, y estar en continua experimentación. Pero cuando yo escucho un documento de 6 páginas, que obviamente ha sido como que, o sea, hay libros que hablan al respecto y blogs, etcétera, como que digo, ¿qué tanto sacrificas en moverte rápido por asegurarte que todo está bien pensado? Sí.
Es muy buena pregunta. Mira, en general los documentos como este que te comento son pocas veces. De hecho, yo como, o sea, he estado en dos lanzamientos, me ha tocado escribir esos documentos porque pues es un lanzamiento, ¿no? Eh, Mm, Gente que le tocó entrar a Amazon después, igual y nunca ha escrito documentos que sean más allá de un mm, one pager, two pager, ¿no? En el día a día, lo que en Amazon lo que llamamos, tenemos como un modelo mental que le llamamos one-way door o two-way door, ¿no? Eh, Básicamente, si la decisión que vas a tomar es reversible o no. Si es reversible, es perfecto, tómala, hazlo rápido. Si funciona, hagámoslo, o sea, double down. Si no funciona, pues para atrás, que aprendimos y seguimos adelante. Pero no se tiene que hacer esto para absolutamente todo, ¿no? Son realmente mm. eh, es más como para decisiones estratégicas que realmente requieran, pues, tener un grupo de gente grande leyendo el documento, ¿no? Otro escenario es, por ejemplo, cada trimestre, pues, hacemos una revisión trimestral y presentamos, pues, qué pasó en el Q pasado y qué va a pasar lo que sigue con leadership de la empresa. Entonces, eso sí, también requiere de hacer documentos. Generalmente son, por ejemplo, 3, 4 páginas, pero va cambiando, pero yo te diría, no todo el mundo escribe esos docs. Ya, 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 yo Pero tenía la pero sí impresión la de forma de que, comunicarte en Amazon es a través de documentos. ya, yo tenía la Sí. impresión de que, oye, quiero cambiar el botón del homepage azul a verde. Pues órale, güey, échate un Po- documento de 6 páginas que, güey, no sabría ni Posiblemente, cómo explicarlo. posiblemente para cambiar el botón del homepage de color si requieras de un documento. Eso sí. Oye, y Sí, a ver, para volvamos un decisiones del día a día poquito. no. Ok, ok. Oye, volvamos un poquito a tu carrera y tu estilo como manager, porque que creo que es interesante. Ahorita nos hablaste entonces de los cambios de las diferentes compañías, diferentes estilos, eBay, Microsoft, Amazon, consumo, etcétera. ¿Cómo te ha ido a ti formando ese tipo de experiencias? Experiencias como que trabajaste en México, después tú fuiste a Miami, regresaste a México, te fuiste a la maestría, después estuviste en Estados Unidos, después regresaste a México, ahora otra vez estás en Estados Unidos, a cargo de Latinoamérica. ¿Cómo te ha ido moldeando todo este tipo de experiencias? Si ves para atrás, y te voy a decir por qué. Porque hablando con gente que ha trabajado contigo, la mayoría, bueno, no la mayoría, todos coinciden en que ha sido una experiencia muy buena trabajar contigo, estando en tu equipo, tanto como peer o como tú como su manager, ¿no? O como ellos, como tu manager. Todos han hablado extraordinariamente de ti. Yo tuve la oportunidad de trabajar contigo en eBay y lo confirmo, además por ser tu amigo. Pero gran parte de lo que destaca la gente es como tu estilo de liderazgo, que no es un estilo full contact, pero que es muy efectivo. Destacan tu calidad humana, que realmente te preocupas por las personas a nivel personal, no únicamente a nivel Ujú. profesional. Y ese estilo de liderazgo creo que es súper efectivo cuando se lleva a cabo bien, pero me encantaría saber cómo llegaste a él. Si es algo de, pues, así soy yo y me sale natural y se acabó y lo he hecho que me funcione en la chamba, o es como que he aprendido estas cosas de estas personas, estas de otras experiencias. ¿Cómo has llegado a construirte como líder a quien eres hoy? Sí, ok. Eh, a ver, por una parte creo que todos aprendemos de los jefes buenos y más de los jefes malos, ¿no? Entonces, ahí pues, he tenido una mezcla de ambos y de los jefes malos creo que he aprendido mucho más sobre qué cosas no me gustan. Eso por una parte. Por otra parte, yo tengo la filosofía personal y le digo a mi equipo que, a ver, la vida es muy corta para estar en un trabajo que te la pasas mal, ¿no? Obviamente no va a haber un trabajo que te guste 100%, ¿no? Que todo sea felicidad. Yo lo que le digo a mi equipo es que te tiene que gustar el 70% de tu chamba. El otro 30% asume que es como pagar impuestos, que pues a nadie le gusta, pero es parte de. Pero si no te gusta, si no estás contento o si fulfilled, lleno, el otro 70% del tiempo, entonces creo que es momento de buscar otra chamba. Eh, y yo lo pienso así
porque al final, digo, me ha tocado empezar con equipos chicos que después van creciendo y pues vives con, o sea, sean tus reportes directos o no, pues vives con ellos y convives, pues ahora es que mucho más a veces que con tu familia y definitivamente mucho más que con tus amigos más cercanos, ¿no? A la gente a la chamba la ves 5 días de la semana, después viajas. Y creo que algo que a mí me gusta mucho de trabajar con Latinoamérica es que llegas a ser como amistades, ¿no? Entonces, esa parte, o sea, llegas a tener una relación bastante cercana con el equipo que creo que hace que, a ver, yo creo que yo como veo mi trabajo es, sí, por una parte está todo el tema de pues, generar los objetivos de la empresa y demás, pero lo que yo veo como mi misión, lo que a mí me da satisfacción es saber que tengo un impacto positivo con la gente de mi equipo, ¿no? Y que puedo ayudarlos a crecer como profesionales, a pasar mejor, ahora sí que el tiempo que estén en mi equipo, que sea una buena experiencia para ellos, ¿no? Que sean, ahora sí que no quiero que suene trillado, pero pues que estén felices. Y creo, eso lo veo yo como mi propósito, ¿no? Como yo pienso, a ver, mi chama no estoy salvando vidas, pero así es como lo veo yo, ¿no? Mi impacto es eso, en la gente que está en mi equipo. Y ahora, Ahora, algo otra que nos... cosa, Ah, dime, perdón, dime. respondiendo a tu pregunta sobre que Estados Unidos, México y demás, algo que he aprendido que me gusta mucho, y digo, tú lo has vivido también, eh, de trabajar en Estados Unidos es, y Amazon creo que en particular es muy así, es una comunicación muy directa, sin, como dicen, sugarcoating, de, a ver, hiciste esto súper bien, pero esto lo hiciste horrible, pero esto también lo hiciste súper bien. Eh, Algo que yo hago, bueno, intento hacer siempre es ser muy directo. Y porque he aprendido que me gusta que sean directos. O sea, si yo hago algo mal, prefiero saberlo, ¿no? Prefiero saberlo en ese momento, no al final del año cuando, pues fíjate que hace 8 meses pudiste haber hecho esto mejor. Igual le digo a mi equipo, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Trabajando con Latinoamérica, tendemos a ser mucho más, evadir el conflicto, tal vez, pero creo que al final la gente lo agradece, ¿no? Cuando eres director y saber, por aquí no va. A ver, eso me interesa muchísimo, güey. Culturalmente no estamos cableados para ser directos, cabrón. O sea, no estamos, güey. Como, o sea, muy poca gente en Latinoamérica habla así como estás diciendo tú, ¿no? Creo que es un proceso para llegar ahí, ¿no? A mí en lo Sí, personal me ha costado trabajo llegar ahí. Eh, Creo que he hecho últimamente un buen trabajo, pero sí o sea, me costó. Y utilicé muchas veces frameworks, ¿no? De, oye, a ver, lo que estamos buscando en este lugar o en este proyecto o en esta compañía, lo que quieras es esto, esta forma de actuar tuya fue esta, hubiera sido mejor que hicieras esto para que lográramos el objetivo que es aquel, ¿no? Entonces no es como tú estás mal, ta, ta, ta. Y utilizar este tipo de frameworks que me ha ayudado, pero al final del día creo que un framework se desgasta. Y entonces con una persona que ya le has dado feedback 3 veces y vuelves a empezar otra vez con el framework, como que dice, ya, güey, ya dime lo que me tienes que decir, cabrón, ya déjate todo el rollo, nada más dime lo que quiero escuchar, ¿no? Obviamente no todo el mundo le gusta escuchar las cosas directas, pero ¿qué te ha funcionado a ti para volverte a alguien más directo? a ver, yo te diría que práctica, ¿eh? O sea, práctica en cuanto a repetición, ayuda también en parte que en general la cultura de Amazon es muy directa, te lo comentaba, ¿no? En el doc que pues o sea, ahí no es de que, ay, muy bien esto, pero no, saber directo. Entonces creo que me he ido acostumbrando a eso. Y, a ver, como yo antes pensaba, a ver, si le digo a esta persona tal vez feedback, estoy hablando tal vez hablando directo, ¿no? El feedback negativo, se va a sentir triste o qué sé yo. Y te das cuenta que no, ¿no? O sea, creo que en general la gente, yo lo que he visto con mi equipo es lo agradecen, ¿no? Agradecen que cuando uno es directo, así que candid, pero creo que tiene que estar complementado con empatía, ¿no? Con dar ese feedback
si bien no es disfrazándolo, tiene que haber un componente como de empatía, de ver, quiero entender por qué pasó esto, o quiero entender de tu lado por qué tomaste esta decisión. Y lo otro es, creo que también ser muy claro con las expectativas, de ver, esta es la barra, esto es lo que se necesita, tal vez tu performance o lo que sea, tus resultados están por debajo de esta barra, necesitamos que para tal fecha esté aquí, ¿no? Claridad, claridad. O sea, ser muy directo, muy claro, eh, creo que en general la gente lo agradece. Yo lo agradezco personalmente y también, o sea, tengo esa como filosofía de ahora sí que no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan y trata a los demás como te gusta que te traten, tal cual así. O sea, poniendo objetivos claros, y como que fill the gap de esto es lo que te hace falta para estar en la expectativa, ¿no? Tal cual. Oye, Sí, y algo que mencionaste hace ratito que también a mí me costó trabajo y me encantaría escuchar tu opinión, es el saltar de manejar equipos chiquitos a manejar equipos grandes, a manejar equipos remotos. O sea, ser manager de 2 personas o 3 o 4 en las que las tienes ahí al alcance y puedes invitarlas por un Starbucks y mantener la relación cercana, etcétera. Es relativamente sencillo. Cuando creces ya a diferentes tiers, ¿no? Que tu equipo ujú, tiene managers, de managers, de managers, etcétera, y tienes pues ya varias personas en tu equipo, incluso algunos no en el país en el que tú estás. Obviamente el manejar ese equipo de forma eficiente se vuelve mucho más fría la relación porque es imposible tener esa relación cálida con todo el mundo, por más, o sea, te llevaría, es más, no hay tiempo que alcance para hacer eso. Y número dos, mucho más guiado a resultados, ¿no? En la interacción con los equipos. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia personal de transformación como manager o qué mecanismos te han servido para manejar equipos grandes que no tenías o no sabías cuando manejabas equipos chicos? ok. A ver, por una parte, a ver, lo primero creo es, o sea, lo que he aprendido, lo más importante es contratar y desarrollar súper buenos managers, ¿no? Los managers son realmente quienes manejan el negocio, quienes manejan el equipo. Entonces, algo que sí eh, he dedicado mucho tiempo desde que empecé en Amazon Ads es a asegurarme que los managers que contratamos sean súper, súper top. Que sean muy independientes y que les puedas dar guidance, pero que al mismo tiempo puedan ellos correr solos, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo para la parte de confiar, ¿no? Y de soltar. Eh, También alguna vez un consejo que me dio mi jefe actual, de hecho, fue, porque yo tenía esta duda, ¿no? A ver, ¿qué tanto delego, qué tanto hago yo? Eh, ¿No? Ese balance, ¿cómo lo hago? Y sobre todo justo en pandemia, ¿no? Que estaba justo tomando Brasil y remoto y pues quería tener como que más control y me dijo, a ver, delega hasta que sea incómodo. Y me encantó ese consejo porque al final pues es como una forma de, pues, confiar en tu equipo, pero pues darles tal vez a veces más de lo que tú crees que ellos son capaces o ellos mismos pues, creen que son capaces. Eh, Esto complementado con tener mecanismos para auditar el negocio. Si quieres, ahorita te comento un poco más sobre eso, eh, que es la parte más como complementaria de negocio. Lo otro que hago es, a ver, ahora pues viajo bastante, ¿no? Viajo a México, Brasil. eh, Intento tener, o sea, ahora sí mis viajes son principalmente para ver al equipo. Entonces hago diferentes cosas, ¿no? Les mando un calendario, a ver, llénenme de one-on-ones esta semana, voy a estar en Brasil o voy a estar en México, llénenmelo de one-on-ones. Entonces, por ejemplo, hace un par de meses estuve en Brasil, tuve one-on-ones con todos los managers. El mes pasado que estuve en Brasil otra vez, en vez de tener juntas con los managers, estuve juntas con los equipos, ¿no? 1 hora y media, 2 horas con los equipos como mesas redondas, pláticas informales y pues intento tener lo más posible de face to face con cualquier persona nueva que entre al equipo, aunque sea media hora de conocerlos y también con los managers tener pues one-on-ones recurrentes cada mes al menos.
Y entonces, en estos mecanismos que has platicado, sí me interesa muchísimo como conocer un poquito más de cómo lo llevas a cabo, ¿no? Y te voy a contar un poquito de resumen de lo que hemos hablado con Federico, que lo conoces muy bien, de PayPal, y con Cayo. Dos formas muy diferentes de operar. Federico, por ejemplo, él también lleva a Latinoamérica, él hablaba de la importancia de sus one-on-ones, igual que tú, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿cómo estructuras tus one-on-ones? Entonces, él me decía, pues mis one-on-ones yo lo estructuro, les digo que la agenda es de ellos y que ellos me manden puntos que quieren hablar y es 100% su tiempo y entonces ellos me los mandan y si no quieren el one-on-one lo cancelamos. Cayo, por el otro lado, me decía, yo los one-on-ones no, cabrón. O sea, conforme van saliendo las cosas lo vamos viendo, pero no tengo one-on-ones estructurados, ¿no? Entonces, esos eran como dos contrastes. Y otra cosa que hablaron los dos que era muy similar en los OKRs. Entonces, hablaban de Objectives and Key Results Ujú. aplicados de forma distinta. Yo les compartía mi punto de vista que en mi personal experiencia los OKRs eran muy padres para planear, eran muy difícil de ejecutar y de mantener en el día a día. No que no funcione la metodología, evidentemente sí, la utiliza Google y es un best practice de muchísimas cosas, pero no es fácil de implementar, sobre todo en equipos que están creciendo constantemente, ¿no? ¿Tú cómo le haces para estructurar one-on-ones para estos mecanismos de control, etcétera? Ok. Sí, yo soy más parecido a como piensa Fede en los one-on-ones. Yo tengo one-on-ones fijos con mis direct reports, con mi manager, con finanzas, con HR y demás. Varía la cadencia, ¿no? Si es semanal, bisemanal, mensual, pero con ciertas personas sí tengo fijos. Con el resto del equipo les digo, a ver, agéndenme cuando quieran, ¿no? Mi agenda está configurada para que todo el mundo pueda ver los detalles de mi calendario, entonces cuando quieran, ni me pregunten, solamente agéndenme. Y o sea, mi filosofía es tiempo para mi equipo, ¿no? Ellos manejan la agenda. A veces platicamos hay gente que le ayuda tal vez a ver, quiero hacer status check de estas cosas, perfecto. Yo no lo veo tanto como un status check, porque creo que hay diferentes momentos, diferentes mecanismos donde puedo auditar el negocio, puedo enterarme del negocio, pero pues hay gente a la que le funciona el, oye, a ver, le quiero dar visibilidad a Santiago de esto. Eh, Hay gente igual y lo uso más como, se le digo a mi esposa, como terapia, ¿no? Y, y pues así es, ¿no? Así que lo que a cada quien le funcione. Y lo manejo igual tal cual yo con mi jefe, ¿no? Yo manejo la agenda y varía semana a semana. Hay veces a ver, tengo este punto en particular y nos pasamos toda la hora hablando de eso. O hay veces simplemente no tengo nada si me dicen, ¿sabes qué? No tengo nada en la agenda, cancelamos y listo. Ahora, sobre la parte de OKRs, en Amazon es chistoso porque la filosofía es inputs y outputs, ¿no? Inputs es lo que está en nuestro control, outputs es lo que no está en nuestro control. Por ejemplo, inputs es en un equipo de ventas, como yo tengo un equipo de ventas, los contactos que tuvieron con los clientes, cuántos pitches, cuántas oportunidades crearon, etcétera. Todo lo que sí es controlable. El output es las ventas, ¿no? El revenue. Y la filosofía de Amazon es curioso porque nos fijamos mucho más en los inputs, las juntas que tenemos cada semana y también cada trimestre y demás, siempre empezamos por ver los inputs. Eh, y la premisa es esa, ¿no? Si tienes buenos inputs, van a salir buenos outputs. Y algo que es curioso es inclusive, he visto promociones, gente que es promovida, que tal vez no llegó a sus objetivos, pero todos los inputs fueron perfectos, ¿no? Todo lo que estaba bajo su control estuvo bien y por alguna razón externa no se dieron los outputs, bueno, y aún así es promovida. Entonces, realmente no tenemos como OKRs tal cual, pero tenemos una serie de inputs que traqueamos muy, 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 muy a detalle. Y ahí sí, como son controlables, lo que les pedimos a cada equipo es, pues tienes que tener eh, total control, ¿no? Y total conocimiento sobre, a ver, estos inputs, qué outputs están influenciando. Esto está súper interesante porque creo que hay muchas, o sea, la mayoría de las empresas se enfocan mucho más en el output para dar la promoción o para
la Sí, felicitación o el reconocimiento a la gente, ¿no? Que muchas veces puede llegar a tener un nivel de frustración muy alto porque rara vez tienes tú todo el control, ¿no? Como dices, en la parte de ventas o marketing o growth, lo que hago yo, pues tú puedes haber pensado bien las cosas, puedes haber implementado bien los procesos, puedes haber salido bien al mercado, etcétera, pero, pues, ¿qué crees, güey? Hubo una pandemia, güey, o ¿qué crees, güey? Hubo una caída en el producto o en el checkout, lo que quieras, y entonces te afectó tu output. Entonces, sí, no, creo que, o sea, me encanta que lo vean así porque, pues, estás premiando lo que básicamente le estás diciendo a la gente. Si tú haces lo mejor de ti, que pues, sí. al final del día la vida es lo único que le puedes pedir a la gente, ¿no? Que haga su mejor esfuerzo. Y si tú hiciste tu mejor esfuerzo, vete a dormir tranquilo. Ya lo que pase o no pase, pues está fuera de tu control, ¿no? Sí, y creo que también sirve para motivación, ¿no? Si tienes un objetivo de ventas, que claro, obviamente, bueno, en el equipo de ventas, pues sí, sí es importante ese objetivo, eh, Claro. pero si tu trabajo es hacer bien tus inputs, entonces como que creo que sirve para motivar, ¿no? El equipo al final tiene más control sobre su propio destino. De acuerdo. Oye, cuando abrieron Brasil, ¿tuviste que adaptar algo tú de tu estilo? Porque es increíble cómo Brasil, siendo Latinoamérica, realmente es una cultura bien diferente a la mexicana, la forma de trabajar, el lenguaje, todo, ¿no? El Sí. mercado, obviamente, ¿no? Entonces, ¿tuviste que adaptar algo de tu forma de operar en el equipo? ¿Fuiste tú el que se adaptó? ¿Ellos fueron los que se adaptaron? ¿Cómo funcionó? Sí, y me río porque sí, a ver, ha sido un proceso eh, increíble. Realmente trabajar con Brasil, como dices, es completamente diferente. Estos 2 años y cachito que llevo trabajando con Brasil, he llegado a aprender muchísimo y creo, a ver, el principal aprendizaje es que, a ver, Brasil es completamente diferente a México y al resto de Latinoamérica y es muy, muy único. Y en cuanto a responder tu pregunta, sí, sí he tenido que cambiar, porque a ver, pues yo dije, a ver, voy a seguir el playbook de Amazon, así así funciona, incentivos, eh, así motiva a los equipos, ya está. Y Brasil no funciona así. Brasil es diferente, algo que el equipo continuamente, o sea, feedback nos han dado y lo hemos aprendido es eh, el motivador principal para los equipos en Brasil es el reconocimiento, ¿no? Ujú. No es ni siquiera tanto un aspecto, te diría, económico o sea, es el reconocimiento, es saber, hiciste tu mejor esfuerzo. Eh, y pues sí, he tenido que adaptar mucho el cómo es la cultura de Amazon, esta cultura como muy directa, que lo sigo siendo muy directo con el equipo, pero creo que soy bastante más consciente de el cómo le digo, cómo digo esos mensajes, porque igual, o sea, en Brasil en general, y esto no lo digo yo, hay un libro que se llama The Culture Map, no sé si lo has leído, es muy bueno, ¿no? Donde te pone diferentes países en diferentes dimensiones. Sí, por ejemplo, Brasil es mucho menos confrontativo, ¿no? Hay otros, y se va el espectro menos confrontativo. Entonces, por ejemplo, es difícil que tal vez den feedback hacia arriba directo. Entonces, por ejemplo, ahí hemos implementado diferentes mecanismos como un buzón virtual de sugerencias, ¿no? Donde pues, sí las dan, ¿no? Igual y no se sienten tan cómodos en un foro abierto dando feedback a mí o no a la empresa de, oye, esto está mal, que debemos hacer esto y esto, pero a través de estos diferentes mecanismos sí lo hacen y sí está funcionando. Pero sí, definitivamente trabajar con Brasil es súper, súper, súper interesante. Y eso que dices de feedback para arriba me interesa muchísimo porque creo que también en México pasa, ¿no? O sea, muchas veces, por lo mismo que no somos directos, también depende del estilo de cada persona, pero no siempre te sientes cómodo diciéndole a tu jefe qué es lo que no te gusta de lo que él está haciendo, ¿no? Sí. Y hay muchas culturas de empresas que lo hacen todavía más difícil, otras más fáciles, pero nunca es fácil esa conversación. ¿Tú cómo facilitas esas pláticas? Es, por un lado, tu estilo me queda claro, pero por otro lado es tú haciendo las preguntas para tratar de jalar la información o es diciéndoles aquí está la puerta abierta y pueden hablar conmigo cuando sea. ¿Qué te ha funcionado para enterarte de todo? Porque algo que me decía Federico era, cuando tú solo escuchas buenas noticias, estás en un problema.
grave. Sí, O sea, te tienes que sí. enterar de los problemas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le has hecho para que te lleguen los problemas y te llegue el feedback también de lo que tú debes de hacer diferente o que está afectando al equipo? Sí, a ver, creo que son un par de cosas. México, creo que no sé si es por la cercanía a Estados Unidos, me parece que hay un poco más de apertura a dar, a dar esa retroalimentación hacia arriba. Eh, También algo que, a ver, tal vez me ayuda por una parte, que llevo ya varios años con mucha gente en mi equipo, entonces han ido agarrando confianza y ya saben que si me dan feedback que no, o sea, feedback constructivo hacia mí, ya saben que no, o sea, lo voy a tomar bien, ¿no? Entonces, pues, por una parte está esa confianza. Y creo que, a ver, la construí a través de, pues con el tiempo y con los meses, con los años, el yo pedirlo, ¿no? A ver, yo doy feedback, y también ahora tú dame feedback, y si el equipo ve que, a ver, le podemos dar feedback y, pues, o sea, no solo no lo toma mal, sino que lo toma y actúa en base al feedback que recibió, pues como que eso creo que genera como un círculo virtuoso, ¿no? Donde la gente tiene esa confianza de decir, de comunicarse. Llevo con México 5 años y cachito en mi equipo de ads, con Brasil 2 años y cacho. Ahorita yo te diría, hay mucho más esa apertura, pero me ha tomado más tiempo. Y a ti dar feedback para arriba, ¿qué te ha Eh, servido, güey? pues, tal cual ser directo, ¿eh? Sí, Sí. no, no, sí, no tengo mucho filtro, o sea, lo digo igual que hacia abajo, ¿no? De forma cándida bueno, candid, directo, y mi jefe, la verdad, siempre, llevo bastante tiempo trabajando con él, siempre lo ha recibido bien, ¿no? Y es como, ahora sí que lidiar con ejemplo, ¿no? Yo le doy feedback a mi jefe, lo toma bien, entonces digo, perfecto, así es como debe ser, y intento hacer lo mismo con mi equipo. Ok. Oye, platícame el concepto de Bar Racer, güey, porque muchísima gente lo habla en la industria de que quiere adoptarlo en sus compañías, clientes que yo tengo consultoría, me preguntan al respecto, ¿qué significa ese concepto de Bar Racer? Yo sé que tú tienes ese rol en el proceso de reclutamiento de Amazon. ¿Qué significa eso para ti, Sí, etcétera? buenísimo. A ver, Bar Racer se usa diferentes conceptos dentro de Amazon. El más famoso es el que decías, ¿no? En las entrevistas. Generalmente en las entrevistas, como funciona, tienes una o dos llamadas por teléfono, y luego tienes una entrevista, bueno, ahora ya otra vez presencial, con 5 o 6 entrevistadores. De esos 5 o 6 entrevistadores, uno es el hiring manager, ¿no? El que al final, la persona que le va a reportar el puesto, y otra persona es el bar racer. Y voy a usar de nuevo la palabra mecanismo, es un mecanismo que tiene Amazon para, de cierta forma, contrarrestar a ver, tú como manager te estás contratando a alguien y siempre tienes urgencia, ¿no? De quiero contratar ya rápido. El bar racer es alguien que trabaja en otra área completamente separada. Por ejemplo, yo he sido bar racer para Amazon Web Services, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hago yo. Y es alguien que tiene mucha experiencia entrevistando. eh, Al final, el propósito del bar racer es asegurarse de que todas las personas que entran a Amazon tienen ese como fit con la cultura, ¿no? Y al final que van a ser exitosos no en el rol, no solamente en el rol para el que están siendo contratados, sino en el largo plazo. Y esto, digo, sin entrar en muchísimo detalle del proceso de reclutamiento, pues todo gira alrededor de los leadership principles, ¿no? Estos que te comentaba, que son 16, que son la columna vertebral de Amazon. Y el bar racer es ahora sí que el quien se encarga de asegurarse de que quien sea contratado va a ser exitoso en Amazon, y es quien modera toda la conversación en las entrevistas, bueno, después de las entrevistas, y tiene derecho de veto. O sea, si el bar racer no está, eh, no quiere contratar a la persona, no se contrata. Es como un policía de la cultura, digamos, de la compañía. Pues sí, de cierta forma sí.
De cierta forma sí, pero hay una creencia también de que, a ver, la entrevista con el bar racer tal vez es la más difícil. Y no necesariamente, no es que sea más difícil, simplemente es como un contrapeso. Tal vez es una buena forma de explicarlo, ¿no? Eh, y al final, digo, siempre no se te ha pasado que igual y tienes prisa, contratas a alguien para llenar el hueco de la vacante, pero esa persona que contrataste o tal vez no hace fit con la cultura de la empresa o tal vez pues no es el top performer que querías contratar. Eh, la idea del bar racer es asegurarse que no sucede eso. Ya. Sí, fíjate que a mí contratando lo que con el tiempo he aprendido es que no contratas o sea, cuando tienes prisa y muchas veces te sesgas y cuando hay un consenso de que mucha gente entrevista a la misma persona, lo que he visto es que terminas contratando, si no tienes esta figura del bar racer, terminas contratando no por skills, sino por falta de debilidades, que es Ujú. muy diferente, ¿no? Sí, Entonces, si contratas a alguien por falta de habilidades, porque más o menos como que macha las expectativas de todo el mundo, pero no necesariamente tiene el skill set para el puesto que tiene que tener, ¿no? Y eso es súper peligroso, ¿no? Y muchas veces también pues este concepto de contrata lento y despide rápido, ¿no? Pues también creo que es súper, súper, súper válido. Oye, ¿cómo le sí, haces para que no te bullsheten? como bar racer dices. Pues en entrevistas en general, güey, porque, o sea, hay mucha gente que entrevista muy bien. O sea, me han tocado unos tipos que entrevisto, que digo, este cuate para presidente, ¿no? Y de repente lo contratas y dices, ¿qué pasó? O sea, tiene un hermano gemelo y me lo mandó porque, o sea, es otra cosa completamente diferente a lo que yo entrevisté. Sí. A ver, siempre, a ver, siempre se pueden cometer errores, obviamente. En general, la forma de entrevistar en Amazon es, eh, nos metemos como muy a profundidad a los detalles. Te doy un ejemplo, ¿no? Igual y en otras empresas te entrevistan de, a ver, dime, Fernando, dime algún proyecto que hayas liderado. Ah, pues estuve aquí en eBay y hice este. Ah, perfecto. Siguiente pregunta. No, y te quedas en esta superficie, como en la parte de arriba de, ah, perfecto, hizo este proyecto súper bien. En Amazon es, ok, perfecto, muy bien este proyecto. ¿Cuál era tu rol en el proyecto? Ok, ¿por qué era importante? ¿Cuáles eran las métricas? ¿Cómo llegaste a esas métricas? Ta. O sea, te vas metiendo mucho detalle. Yo lo que aconsejo es, generalmente, es como en una entrevista, pone 45 minutos, el entrevistador debe hacer tres preguntas. O sea, tres preguntas abiertas, dos o tres, y de ahí meterse mucho a profundidad. No son 20 preguntas para salir con un listado, no es dos, tres preguntas más abiertas, más generales, y de ahí irte metiendo para obtener mucho más detalle, mucho más como sustancia. Y la verdad es que no es tan fácil, como dices, ¿no? El bullshit, cuando te van preguntando una tras otra, y no tienes los detalles, y entonces tal vez te das cuenta cuando realmente no lo hicieron, no te están inventando métricas. Completa, sí, 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 100%. Que luego es incómodo, ¿no? Porque pues ya como que dices, ok, pues empiezas a hacer un fade out de la entrevista y pues y que sigue, ¿no? Pero esa pregunta de cuál era tu rol en ese proyecto creo que es súper buena. También la de, ¿y por qué decidiste eso? ¿Qué otras opciones evaluaste, no? Y Ajá. entonces, pues esta y esta. ¿Y por qué decidiste esta y no esta? O sea, ¿cómo la descartaste? Entonces, realmente hacer ese triple, cuádruple, quíntuple clic creo que ayuda muchísimo. Sí, sí, tal cual. Oye, Santi, a ver, si tuvieras que darle o sea, tres consejos a alguien que está formando un equipo, está manejando un equipo, ¿cuáles serían esos tres consejos y qué recursos le recomendarías para que pudiera ser un mejor manager, un mejor líder de equipo? Ok. A ver, te- el mejor consejo, o sea, creo que el más importante es tener muchísima paciencia para contratar a la persona correcta. Eh, Cuando contratas a alguien que es súper bueno, o sea, es lo mejor que te puede pasar. Y creo que, por contar, cuando contratas a alguien promedio, eh,
creo que es muy, muy malo porque, pues si nada más está ahí como que sacando la chamba, nunca tú como manager no vas a poder soltar, ¿no? No vas a, o tal vez confiar, o tal vez siempre vas a tener que estar involucrado. Si es muy malo, como dices, ¿no? De contratar rápido, y, digo, contratar lento, despedir rápido. Si es muy malo, igual y a ver, hay ciertos procesos en los que, a ver, pues evidentemente fue un error de contratación, bueno, se siguen los procesos internos y demás, pero alguien promedio es difícil. Entonces, mi primer consejo sería definitivamente el ser súper, súper, súper paciente para entrevistar, digo, para contratar. Te podría decir, hay varias personas de mi equipo de México que se escuchan el podcast, van a saber a quién me refiero, que me tardé muchos meses en contratarlos y en convencerlos y o sea, en encontrarlos, después convencerlos y bueno, ahora que llevan ya varios años trabajando, te puede decir que son unos rockstars, ¿no? Son buenísimos. Eh, entonces, ese sería el primero. El segundo creo que es tener las expectativas bien claras, ¿no? O sea, tú primero como manager saber qué es lo que quieres, ¿no? Cuál es tu visión, tu norte, hacia dónde quieres ir y que el equipo tenga esas expectativas claras. Y lo tercero es tener los incentivos correctos, ¿no? O sea, soy de la filosofía que eh, todos son los incentivos, ¿no? Si no tienes los incentivos correctos, si tú quieres ir hacia acá, pero los incentivos van hacia otro lado, no lo vas a lograr, ¿no? Y es muy marcado sobre todo en equipos de ventas, ¿no? Igual y tú dices, a ver, estas son las tres prioridades, pero si los incentivos están puestos de forma diferente, por mucho que les digas tu visión y tal, y los motives, no lo vas a lograr. ¿Y qué tanto esos incentivos de lo que has visto tienen que ser 100% financieros, de bonos, ¿no? Por performance, y qué tanto la parte de reconocimiento que mencionaste a lo largo de la plática y qué tanto el tema de carrera, porque luego hay diferentes personas que se mueven por diferentes cosas, evidentemente. No creo que en Sí, equipos de ventas es mucho más hacia bonos financieros, pero nada más por curiosidad. sí, el equipo de ventas, a ver, tienes que tener, o sea, muy, muy bien diseñado, o sea, tener muy bien conectado los objetivos del negocio con los incentivos del equipo, ¿no? Esa parte sí es Uh -huh. súper, súper transparente. La otra, ahí te diría, depende, pues como dices, ¿no? De la persona y depende también en la etapa en la que estén. Tal vez la curva es igual y al principio, contratas a alguien y su principal deseo es aprender y brillar, ¿no? Entonces igual es, a ver, tal vez el incentivo es dar algún proyecto en el que pues, pueda tener un poco más de aprendizaje o más de exposure más. Con el tiempo igual ya es más el estar viendo hacer una promoción, ¿no? O tal vez ahí en medio entre esos dos es reconocimiento. Pero también esa es la parte que también como manager pues tienes que tener como que esa sensibilidad de qué le mueve a cada uno, ¿no? A veces hay personas que los mueve el reconocimiento, otros los mueve el, a ver, yo quiero hacer mi chamba, la voy a hacer muy bien, pero pues tengo una vida allá afuera y quiero el poder hacer esa vida, ¿no? Hacer ejercicio, estar con mi familia, etcétera, y tal vez para esa persona ese es el incentivo, ¿no? Entonces creo que tener esa sensibilidad de qué le mueve a cada quien como manager es súper, súper importante. Que para eso hay que conocer a las personas más allá de profesionalmente, ¿no? Sí, Tienes que realmente crear esa relación e interesarte auténticamente por lo que les importa y lo que no, ¿no? sí, sí, tal cual. Oye, recursos, ¿qué te ha servido? Libros que te hayan funcionado o blogs o que te haya servido para seguir creciendo. Pues mira, a ver, libros, a ver, ninguno así súper trascendental me viene a la mente. He leído bastante de eso, entonces, bueno, creo que entre podcasts y libros y demás, algo se te va quedando. Creo que lo que a mí más me ha servido es tener mentores, el tener gente Mm. dentro de la chamba, fuera de la chamba, con quien pueda yo rebotar ideas y de todo tipo, ¿no? Tenía un mentor que era un headhunter. Entonces, por ejemplo, ahí iba yo mucho hace unos años con él
para rebotar como temas de carrera, ¿no? Pues siendo un headhunter, obviamente lo sabía. Dentro de Amazon tengo diferentes mentores, unos tal vez más en la parte tech, otros más en la parte como para desarrollar temas de leadership y demás. Eh, pero creo que sí es lo que más me ha servido a mí, más pragmático, el tema de mentores. Y esta relación es formal, o sea, encuentras a alguien que igual te llama la atención, te gusta su background y le dices quiero que seas mi mentor o básicamente creas la relación y simplemente cuando necesitas hablar le hablas y peloteas ideas. Sí, sí, yo lo manejo más casual, o sea, muchos mentores, bueno, internamente en Amazon sí hay como es más formal, Sí, sí, sí. eh, externo, pues no, o sea, tal vez ellos no saben que son mis mentores o que fueron mis mentores, eh, pero yo los veo como mentores. No, al final es Porque gente que admiras, ¿no? Gente que sabe, bueno, esta persona la ha hecho bien su carrera, o qué sé yo, igual y quieres, o sea, aprender algo nuevo de alguna industria nueva, ¿no? Y pues te puede ayudar a conectar y demás. Creo que eso es lo que más me ha funcionado. y en la relación mentor, yo tengo una filosofía que por lo menos a mí me ha servido, pero me encantaría escuchar tu punto de vista. No es one way street, es two way street 100%, ¿no? Y creo que, bueno, en mi punto de vista, y creo que tanto el mentor como el mentí tienen que sacar valor de la relación. O sea, de los mentores que yo he tenido, creo que siempre trato de, cada vez que hablo con alguno de ellos, aunque yo sea el que buscó la llamada y haga alguna pregunta, trato de dejar algo de valor para esa persona para que sienta que en esa relación también está ganando, que no nada más está dejando, ¿no? Eso me ha funcionado mucho con los mentores formales de trabajo y los mentores que he tenido de startups o lo que sea, que pues trato de interesarme por su background, saber en qué están y por lo menos leer algo correlacionado a lo que están trabajando, entonces compartírselos después de la llamada o lo que sea, para que Sí, también me vean a mí como una fuente de información, ¿no? ya, Pero no sé tú cómo lo has es manejado. buen tip. Sí, a ver, se me hace buen tip, no lo he hecho yo así. Yo lo que sí procuro hacer es mantenerlos informados, ¿no? Igual y, a ver, quería Mm. rebotar alguna idea con alguien y lo busco, o la busco y después sí les informo de, a ver, hice A, B y C, ¿no? Sí, O voy en esto, no, que no se quede nada más en, gracias por tu tiempo y no volviste a saber nada de mí en 2 años. No, como que intento tener, o sea, intento cerrar el círculo en ese sentido. tienes toda la razón, es horrible cuando le das un consejo a alguien y luego no sabes ni qué pasó. Sí, 100%. sí, yo lo que hago después, o sea, como mentor luego los busco de, oye, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Qué terminaste haciendo? Sí, Oye, Santi, pues muchísimas gracias por el tiempo. Me encantó platicar contigo. Gracias por compartir tu historia y consejos con los que nos escuchan. Te mando un abrazote aquí a la cuadra de al lado y nos vemos pronto. no, hombre, al contrario, gracias a ti, Fer.